Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Freddy Vivas. Freddy es ingeniero, emprendedor, CEO de Rocking Data y autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Freddy, ¿cómo va? Buenas, muy contento de estar acá charlando con vos, José. Freddy, empecemos por hacer una diferencia. Inteligencia artificial, Machine Learning y Big Data, ¿cómo se definen? Perfecto. Mira, son conceptos muy relacionados, ¿no? Empezando por el tema de Big Data, me parece el concepto más trendy, ¿no? Más hablado en los últimos años. Y básicamente se refiere a grandes volúmenes de datos transmitiéndose a grandes velocidades y con variados tipos de datos. O sea, siempre se analizaron datos, pero en los últimos 10 años, como habrás escuchado por todos lados, esto de hay un montón de dispositivos conectados, todos compramos online, miramos películas online, hacemos todo online, eso generó muchos datos. Entonces el big viene del volumen, pero también de los tipos de datos, porque antes en general se analizaban datos más estructurados, se le dice, que son datos como, imagínate dentro de una planilla de Excel, columnas, pero ahora no solamente analizas datos de esa forma, sino también tenés datos de videos, de imágenes, de audios, y ese es el primer concepto, ¿no? El Big Data es un concepto netamente técnico. Ahora, la inteligencia artificial, el machine learning, el análisis avanzado de datos, la ciencia de datos en general, lo que usa es los datos. Puede ser datos de tamaño big, digamos, o de tamaño un poco más small, pero no importa. El tema es que si vos tenés datos y no le aplicás esas técnicas de análisis, como puede ser el machine learning, el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, no tiene ningún sentido tener datos. Es como tener una biblioteca llena de libros y no hacer nada con esos libros, no leerlos, no activar ningún conocimiento a partir de ellos. Y estas técnicas, la inteligencia artificial y el machine learning están muy relacionadas, pero para explicarlo de una manera sencilla, diría que el machine learning es como lo más revolucionario que viene pasando, porque la inteligencia artificial, desde los años de Alan Turing, del padre de la computación, ¿no? Hace ya muchos años, ya hablaba de la inteligencia artificial. Ahora, solo es posible porque hay muchos datos y porque hay poder de cómputo, las computadoras evolucionaron. Y el machine learning es revolucionario porque es la capacidad nueva que tienen las máquinas de aprender, ¿no? Antes vos diseñabas una aplicación y tenías que darle como las reglas. El programador, el desarrollador tenía que generar las reglas duras para decirle a la aplicación que haga determinada cosa, ¿no? Si una persona, imagínate, estás dando crédito en una financiera, un banco. Bueno, una persona tiene determinado sueldo durante tantos años, hay un cálculo y todas esas variables y las condiciones que el desarrollador ponía antes normalmente definían cuánto crédito se le iba a dar. Ahora, la idea es que no solamente se ejecuten esas reglas, sino que también los algoritmos entiendan de los comportamientos, ¿no? Esa persona pagó, no pagó, cambió, ascendió y tiene un sueldo mayor, o sea, que vaya encontrando los patrones para dar una mejor recomendación, por ejemplo, de un crédito o de cualquier otra cosa que se usen estos algoritmos, es gracias a que los algoritmos aprenden de la historia y pueden predecir el futuro y generar probabilidades en base a eso. Entonces el machine learning, el aprendizaje automático, es como la técnica más disruptiva que aparece. Y la inteligencia artificial, de alguna forma, justamente como el nombre lo dice, busca simular o emular alguna cosa del pensamiento humano, de la forma de la inteligencia humana, y también se usa mucho para automatizar procesos o para optimizar una determinada cosa. Y se vale del aprendizaje automático para hacerlo, ¿no? Y después hay técnicas dentro de la inteligencia artificial mucho más complejas, como una que se llama deep learning o aprendizaje profundo, donde quizás uno no entiende bien lo que pasa dentro de ese algoritmo de aprendizaje profundo, pero encuentra resultados sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el otro día leía una nota de un estudio que se estuvo haciendo que se le dieron imágenes de las retinas de los ojos de miles de personas a un algoritmo de deep learning y encontró características que hacían que una persona podía tener riesgo cardiovascular, pero los médicos no entendían cuáles eran esas características, pero sí los resultados eran sorprendentes. Entonces ese es un ejemplo de una especie de caja negra, que hay que ir en contra de esas cajas negras, pero también son resultados disruptivos. La inteligencia artificial es justamente eso, ¿no? Disrupción tecnológica. Freddy, mencionaste varias veces una palabra que escuchamos cada vez más en lo cotidiano, ¿sí? Que es Sí, algoritmo. ¿Qué es un sí. algoritmo?
El algoritmo es una sucesión de pasos para resolver una determinada cosa, ¿no? La respuesta más simple es esa, pero como te decía recién, los algoritmos durante muchos años fueron como que uno creía, el desarrollador, los programadores, creíamos que sabíamos lo que estábamos diciéndole, ¿no? Era como que había una cuestión de, bueno, yo sé que esto se resuelve así, ¿no? Entonces le ejecutabas los pasos. Ahora, ¿eso es siempre así? Y no, creo que el mundo se complejizó tanto que nosotros no podemos conocer, los desarrolladores, digo, los que hacemos tecnología, no podemos saber cómo se resuelve cada cosa. Entonces, fíjate un ejemplo que existe hoy con respecto a los fraudes en las compras con tarjeta de crédito. Por ejemplo, algo muy simple que nos pasa a todos. Imagínate que vos viajás y te vas, no sé, a Holanda y haces una compra con un teléfono nuevo que te compraste ahí, y cuando te compras ese teléfono y haces una compra de comida, te llega un mail y te dice, Freddy, ¿sos vos haciendo esta compra? Porque nunca habíamos identificado este teléfono o esta localidad, ¿no? Y detectó que esa transacción, el algoritmo que desarrollaron en esa empresa, por ejemplo, de tarjeta de crédito, encontró que había una probabilidad de fraude más alta que lo normal. Entonces decidió enviarte esa notificación. Y cuando vos le decís, sí, soy yo, estás entrenando a ese algoritmo que entiende ese nuevo comportamiento tuyo que antes nunca lo habías tenido. Pero fíjate que si yo quisiera predecir eso como humano, hubiese dicho, bueno, sí, Freddy viaja, entonces la probabilidad aumenta, sí, Freddy compra con una tarjeta, con un producto que nunca compró, una tarjeta nueva. Podría imaginarme un montón de opciones, pero sin duda van a ser cosas que pueden cambiar en el tiempo, que el comportamiento cambia en el tiempo, y yo voy a perderme un montón de cosas. Entonces este algoritmo lo que hace, por ejemplo, detección de fraude, es entender todas las transacciones que hiciste vos o que se hicieron en el mundo, que fueron fraudulentas o no, entiende cuándo hay un fraude. Entonces, cuando llega un nuevo caso, una nueva transacción, en este caso una compra, evalúa la probabilidad de ese fraude, pero la evalúa con el propio conocimiento generado por el algoritmo y aprende de los nuevos conocimientos. Por eso, cuantos más transacciones haya, es mejor. Los modelos de aprendizaje automático aprenden y mejoran la precisión de las predicciones en el tiempo, ¿no? Ese es como un nuevo formato de algoritmo. Freddy, ¿todo se puede predecir con datos? Si le preguntas a una persona que trabaja en ciencia de datos, te va a decir que sí, que siempre que tengas variables de números, se pueden hacer predicciones. Eh, la pregunta a veces es, si no lo haces de esta forma, ¿de qué otra forma vos estás anticipándote a situaciones, ¿no? Y te cuento un caso. Por ejemplo, nosotros hicimos un modelo, en Rocking Data hicimos un modelo predictivo para un sanatorio acá en Buenos Aires, el segundo sanatorio que recibió más casos de COVID. Y el año pasado nos contactaron varias organizaciones, nos decían cómo podemos usar los datos para predecir determinados comportamientos. La realidad es que muchos de los datos que había no eran suficientes para hacer buenas predicciones. Entonces nosotros pasamos en un montón de oportunidades que tuvimos de contribuir, lamentablemente, pero porque queríamos buscar un resultado bueno. Pero encontramos en ese sanatorio un equipo del lado médico que obviamente entendía lo que estaba sucediendo, entendía las variables que podían predecir, que funcionar como predictoras, y también teníamos datos reales de la guardia con cantidad de gente que llegaba con un diagnóstico de COVID positivo. Entonces, lo que hicimos fue tomar todos esos datos y hacer una predicción que hoy está funcionándole, y lo que mira son 15 días para adelante cuántos casos con COVID van a ingresar. Y esa predicción en un momento tuvo casi un 100% de precisión, después bajó, cambió en función a que se dieran cuarentenas más rígidas o no, a, bueno, cambios de temperatura, determinadas cuestiones. Entonces, en esos momentos vos podés decir, pero la precisión no es buena, ¿esa predicción tiene sentido? Y mi pregunta siempre entonces es, si no lo estás haciendo así, ¿cómo estás anticipándote a situaciones? La realidad es que la mayoría de las veces no te anticipás a las situaciones. Yo veo muchas organizaciones, no solo sanatorios, veo universidades que por ahí miran lo que pasó antes, miran lo que ya sucedió, ¿no? Todos estos alumnos abandonaron la universidad. Todos estos clientes me dejaron de comprar. ¿Y qué puedes hacer con eso ya, cuando ya sucedió? ¿No? Es bastante póstumo. En cambio, si vos podés predecir con más o menos precisión, estás bajando el riesgo en la toma de tus decisiones. Por lo tanto, los modelos predictivos son en el mundo la principal herramienta para mejorar la gestión de las organizaciones. Y eso es así. La búsqueda
va a ser de cómo hacerlo lo antes posible, lo más eficientemente posible, lo más barato posible, pero las organizaciones del mundo van a ir hacia ahí, sin duda. Hablaste de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, big data, algoritmos, y todo eso me lleva a una pregunta que es, ¿todos deberíamos aprender o conocer o saber algo de programación? Mira, esto es algo que hablo un montón con mis amigos, en vez de hablar de otras cosas, hablamos de esto. Eh, yo creo que hay muchos que dicen que sí, y otros hablo amigos de que están en tecnología y todo, dicen que no. Pero cuando entras a profundizar, termina siendo un no que medio que sí. ¿Por qué? Porque a los que dicen que no, los que te dicen es, está bueno entender cómo funciona la lógica de una computadora. De alguna manera, la lógica del pensamiento computacional, ¿no? Cómo resolvés problemas, porque la programación básicamente es resolver problemas, y resolver problemas de una manera distinta a la tradicional muchas veces. Una forma más de pensar en procedimientos, de usar el pensamiento analítico, de usar el pensamiento a escala, una capacidad de abstracción para llegar a considerar todos los casos posibles, ¿no? También te enseña a priorizar. Bueno, ¿esto lo necesito ya o lo puedo dejar para un segundo paso? Te enseña a pensar incluso hasta en forma inclusiva, ¿no? Esto lo puede usar todo el mundo, ¿no? Yo vi muchas innovaciones en materia de UX, por ejemplo, en usabilidad de aplicaciones, de plataformas, que lo vi mucho antes del mundo real y físico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hace 20, 30 años. Entonces, lo que digo es, no sé si todo el mundo tiene que necesariamente aprender a programar, pero me parece que todo el mundo tiene que tener una noción de cómo funcionan las cosas, ¿no? Por eso me gusta la idea de cómo piensan las máquinas. Cómo piensan las máquinas se refiere a eso, me pasó desde muy chico ver una computadora en una tienda de supermercado y pensar, che, ¿cómo está haciendo? La gente pone el precio, hace un cálculo, ¿qué hace? ¿No? Me llamó la atención eso. Y lo uses o no, te sirve porque hoy el mundo digital es el mundo que más se está desarrollando, sin duda, y en épocas de pandemia donde más necesitamos todo esto. Entonces, cuanto más miradas diversas haya, desde gente que estudió legal, gente que estudió diseño, filosofía, psicología, nosotros en Rocking Data tenemos muchos de esos perfiles, esas miradas van a traer la diversidad que va a generar la innovación. Innovar para mí hoy es tener diversidad. Entonces, sí, yo creo que todo el mundo debería tener una idea básica, y después que quiera programar, dedicarse full o no, a eso es otro tema, pero una idea creo que está bueno que tenga. Freddy, muchas gracias. Un placer, José, gracias por la conversación. Hablábamos con Freddy Vivas, ingeniero, emprendedor, CEO de Rocking Data y autor del libro ¿Cómo piensan las máquinas? Ya volvemos.